Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, hoy tenemos a un amigo testigo de Jehová aquí en conexión en línea con nosotros, ya está en línea ya, que vamos a estar debatiendo sobre un tema que él propuso, es el tema de la Trinidad. Un tema que es bien discutido entre evangélicos y testigos de Jehová y otros tipos de religiones también de corte bíblica, vamos a decir así, que tienen la Biblia como base de su fe. Bueno, tratamos de hacerlo por videollamada aquí en YouTube, pero no fue totalmente imposible por su conexión de internet. Él vive en Venezuela y ahí sabemos, ¿verdad?, que la conexión de internet es algo bien complicado. Así que yo le pido a todos los que estén en el chat ahora, que por favor yo le voy a decir a él que se presente y que me digan muy bien si escuchan claramente su voz. Pues el volumen va a estar, creo que un poco bajo, pero usted lo puede escuchar bien, que se entienda bien lo que él dice. Por favor, me lo dejan saber porque necesito saber esto antes de comenzar con este debate. Así que bueno, eh, sin más, te puedes presentar. Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ángelo, como ya el pastor les mencionó, bueno, soy un testigo de Jehová, así que gloria a Dios, gloria a Jehová por la oportunidad que tengo en este momento y gracias también al pastor por permitirme la oportunidad de tener este diálogo, debate en forma de exposición sobre este tema tan importante, ya que para algunos evangélicos es como la columna vertebral de su fe, la Santísima Trinidad. Y es muy criticado también, muy polémica para algunos la doctrina de los testigos de Jehová. Así que por ello estoy agradecido primeramente con Jehová y con el pastor por la oportunidad. Soy de Venezuela, como ya lo dijo el pastor, y soy un publicador testigo de Jehová bautizado. Ya llevo 8 años en la iglesia. Y bueno, adelante, pastor. Bueno, ok. Entonces, voy a explicar cómo van a ser los tiempos. Aquí un momentico para chequearlo aquí en lo que habíamos acordado. Creo que habíamos acordado los tiempos eh, o no habíamos acordado los tiempos todavía. Déjame saber. ¿Habíamos acordado los tiempos? Sí, está bien los tiempos. Ok, sí, ¿qué tiempos habíamos acordado? Porque no los veo aquí en... Ok, eran 20 minutos de explicación, claro, yo lo puedo hacer en menos. Y iban a ser después 15 minutos de refutación con 2 preguntas cada uno, de 2 minutos de respuesta, y luego 10 minutos más de refutación y luego 5 minutos de conclusión. Ok, entonces, a ver, déjame anotarlos aquí. Bueno, a ver, son 20 minutos de exposición, 20 exposición. Sí, vamos a ir después con las 2 preguntas y después vamos con la refutación. Vamos a ir aquí las 2 preguntas después de la exposición, luego 15 minutos refutación. Sí, pero no, vamos a hacerlo después de la exposición, porque si no, no vamos a poder refutar las respuestas. Entonces, vamos a hacer la exposición, las 2 preguntas, los 15 minutos de refutación y los 10 minutos de refutación final. Ok, entonces,
y 2 minutos de despedida. Okay. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, yo voy a poner aquí el cronómetro en pantalla para que todo el mundo vea que vamos con los tiempos correctamente. Un momento. Ok, entonces tú tienes el primer tiempo. Comienza desde ya. Puedes comenzar. Ok, bueno, quisiera aclarar antes de comenzar mi exposición que los testigos de Jehová no somos unicitarios. Los testigos de Jehová no somos unicitarios. Muchas veces las personas piensan que como no somos trinitarios, entonces debemos ser unicitarios. Es lo que muchas veces las personas piensan, pues los testigos de Jehová no concordamos con ese tipo de doctrinas. Así que voy a empezar a explicar mi exposición sobre lo que es la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, si es una persona. Bueno, para empezar, cuando normalmente una persona le pregunta a un testigo de Jehová, ya sea católico o cristiano evangélico, aborda un testigo de Jehová y le pregunta quién es Dios, el testigo de Jehová, bueno, todos respondemos lo mismo, es Jehová. Jehová Dios, y Dios, en el caso de Jehová, la persona es la persona del Padre, y cuando nos fijamos precisamente en la Biblia vemos claras alusiones a que Jehová es el Padre. Por ejemplo, cuando una persona se presenta con otra, la forma en cómo se presenta o lo que dice durante su presentación es bastante relevante y bastante importante de acuerdo a la relación que van a tener de ahora en adelante, ya que lo que dice o la forma en cómo se presenta nos dice en cómo quiere que lo reconozcamos de ahora en adelante. Y con respecto a la presentación del Padre, en este caso de Jehová, veamos lo que dice Éxodo 6:3, la forma en cómo él se presentó ante el mismo Moisés. Él le dice en Éxodo 6:3, dice, y yo solía aparecerme a Abraham, Isaac y Jacob como Dios todopoderoso, pero en cuanto a mi nombre no me di a conocer a ellos. Fíjense que no voy a entrar mucho en el contexto todavía, porque este texto nos dice algo importante sobre la presentación de él, ¿no? De que es que hay un todopoderoso y ese todopoderoso es Jehová, y algo interesante que usa un pronombre posesivo al decir mi nombre. Entonces el Padre, en este caso Jehová, tiene un nombre y se presenta como el Dios todopoderoso. Por eso es que al testigo de Jehová, cuando le preguntan quién es Dios, siempre va a responder, bueno, Jehová, el todopoderoso. Y de hecho, cuando Jehová conforma la nación de Israel y comienza a darle sus mandatos, sus decretos, en este caso la ley de los 10 mandamientos, fíjense otra cosa importante que él dice en Éxodo 20, versículo 3. Dice, no debes tener otros dioses contra mi rostro. En el hebreo original podemos traducir esto como la expresión mi rostro como mi presencia o mi persona. Entonces fíjese que quien está hablando aquí, dando estas disposiciones al pueblo de Israel, es el mismo Dios, el Todopoderoso, Jehová Dios. Pero entonces fíjense los pronombres posesivos que él usa, el complemento predicativo, contra mi rostro, o contra mi persona, o contra mi presencia. Entonces esto es algo bien interesante porque en la Biblia los antiguos hebreos tenían un concepto bastante monoteísta acerca de Dios, y eso está bien fundamentado inclusive hoy día hasta en los judíos modernos, ya que tienen una oración bastante popular que muchos conocen, que es la oración del Shema, un texto, yo diría que es mi favorito para explicar el tema de la Trinidad, que lo hallamos en Éxodo 6:4. Dice lo siguiente: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Nuevamente el complemento predicativo, es un solo. Aquí el complemento predicativo está conjugando a una persona. Y fíjense que Israel conocía a Dios como una persona, como un solo ser único y personal.
el texto de Deuteronomio 6:4 es bastante claro en este particular, es decir, es uno, no dice en ningún momento son uno. Por lo tanto, de esa misma manera, los testigos de Jehová entendemos que Jehová, Dios, el Todopoderoso, el Padre, es único y personal. Y fíjense que el texto se refiere a él como el Dios de Israel, es único y personal, es uno solo. Ahora bien, con respecto a esto, Jesús, en las escrituras cristianas, él volvió a fundamentar esto cuando en cierta ocasión lo interrogaron. Él dijo lo siguiente en Marcos 12:29. Si me permiten buscarlo un momento, cuando le interrogan acerca de los mandamientos más importantes. Marcos 12:29. Por aquí. Ajá. Marcos 12:29, palabra del mismo Jesucristo. Jesús contestó, el primero es, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Recordemos que estoy utilizando la traducción del Nuevo Mundo y aquí dice Jehová, quizás en la suya dice Señor. Lo interesante y lo relevante aquí con respecto al hecho de que yo cite este texto es que ya sea Jehová o Señor, la expresión, el complemento predicativo está conjugando a una sola persona, no está conjugando a más ninguna otra. Entonces esto es bastante interesante y relevante porque aquí nuevamente Jesús está justificando lo que ya conocían los antiguos hebreos. ¿Y qué enseñaron los apóstoles con respecto al Padre? ¿Quién era para ellos el Padre? Bueno, fíjense en 1 Corintios 8:5 dice lo siguiente. Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios. Claro, hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. ¿A quién reconocían los apóstoles como Dios? Al Padre. Al Padre, no dijeron otra cosa. Entonces, de igual manera, actualmente los testigos de Jehová seguimos este proceder al enseñar a un Dios único y personal. Mientras que aún así en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que los ángeles cantan una canción, la canción del Señor, de Jehová Dios el Todopoderoso, y la canción del Cordero. Es interesante que nuevamente hasta los mismos ángeles reconocen a Jehová como el Todopoderoso. Al decir Él, quiere decir que hay un solo Todopoderoso, una persona todopoderosa. Y a continuación lo conjugan diciendo, y el Cordero. Es decir, como poniéndolo aparte de la persona del Padre o de la persona del Todopoderoso. Es bastante interesante esto. Y con respecto al Hijo, ¿qué enseñamos los testigos de Jehová? ¿Quién es el Hijo para los testigos de Jehová? Bueno, para nosotros es Jesús. Eso nadie lo va a discutir. Ningún trinitario, ni unicitario, ni nadie de otra religión cristiana nos va a cuestionar el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios. De hecho, cuando la Biblia presenta a Jesús por primera vez, digo yo por primera vez, un texto que me gusta bastante usar es Proverbios 8:22. Fíjense cómo presenta la Biblia al Hijo de Dios. En Proverbios 8:23. Ahí leemos lo siguiente. Proverbios 8:23 dice, Jehová mismo me produjo, fíjense la expresión, me produjo como el principio de sus caminos, el más temprano de sus logros, de mucho tiempo atrás, desde tiempo indefinido fui establecida, desde el comienzo, desde los tiempos anteriores a la tierra, cuando no había profundidad acuosa, fui producida como con dolores de parto. El versículo 30 nuevamente recalca algo interesante, dice, entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro y llegué a ser aquella con quien
quien estuvo especialmente encariñado día a día y estuve alegre delante de él todo el tiempo. Bueno, quizá algunos puedan querer refutar y decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que ahí se está hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo? Bueno, en la carta a los Corintios, no sea el mismo Cristo como la sabiduría procedente de parte de Dios. De hecho, si usted tiene una Biblia Reina Valera, edición de estudio, nota crítica de Proverbios 8:22, dice que es una referencia, en este caso a la sabiduría, es una referencia al mismo Jesucristo. Y aunque en su Biblia quizás diga que Jehová me poseyó, algo muy distinto a me produjo o me creó, es de entender que la Septuaginta griega, en griego dice, Kyrios elixen me, el Señor me produjo, el Señor me creó. Y la Reina Valera 2015, de la versión actualizada, dice, me creó, el Señor me creó. Entonces, no hay manera de querer refutar o obviar el hecho de que esta sabiduría es una referencia al mismo Cristo, y la cuestión es que dice que fue creado, que fue producido. Entonces, este es un punto de partida para los testigos de Jehová, de decir que el Hijo tuvo un comienzo y por lo tanto es creado. Y este hecho nuevamente lo resalta Jesús cuando él habla acerca de la fundación del mundo en Juan 17:5. Él dice otra cosa interesante, el mismo Jesucristo. En Juan 17:5 dice, así que ahora, Padre, bueno, tiene problemas con la conexión, se le desconectó, pero ahora él me llama de inmediato para atrás. ¿Me escuchas? Ajá. Ok, continúa. Me quedé en Juan 17:5, ¿no? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ok, Juan 17:5, nuevamente Jesús recarga el hecho de que él estuvo al lado de su Padre, al decir que lo glorificara al lado de él con la gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Es decir, antes de la creación ya Jesús existía como persona, ya estaba a su lado y ya era un hijo de Dios. De hecho, él mismo lo llama Padre y le pide a su Padre que lo glorifique al lado de él con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Un hecho que es recalcado por el evangelista Juan en Juan 1:1, cuando dice que en el principio el verbo o la palabra estaba con Dios. Está hablando del principio de la relación del Logos, es decir, de Jesucristo con el Padre. Bastante interesante este hecho, y nuevamente digo que este es un punto de partida para los testigos de Jehová, al decir que Jesucristo es un ser inferior, ya que tuvo comienzo, inclusive se le dio vida. Juan 5:25 dice lo siguiente. Juan 5:26, perdón. Dice Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo no le concede vida al Padre, es el Padre quien le da vida al Hijo. Por eso los testigos de Jehová decimos que Jesucristo, la persona del Hijo, es un ser creado, alguien con comienzo, por lo tanto no puede ser eterno. En la Biblia nunca dice el Hijo eterno. Ahora bien, fíjense lo siguiente, que este capítulo de Juan, capítulo 5, es bastante interesante, porque cuando leemos el versículo 19, dice lo siguiente: por eso, en respuesta a Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo. Entonces Jesús, el Hijo, la persona del Hijo no tiene iniciativa propia, hace todo porque así se lo han enseñado. El versículo siguiente dice, el 20, porque el Padre le tiene cariño al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y le mostrará obras mayores que estas, a fin de que ustedes se maravillen. Es decir, el Padre le muestra, el Padre le revela al Hijo, porque así como el Padre levanta a los muertos
y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que le ha encargado, fíjense, el Padre le encarga al Hijo todo juicio al Hijo. Es decir, el juicio o la autoridad que Jesucristo tiene un origen. El versículo 30 nuevamente recalca y dice, no puedo hacer ni una sola cosa por mi propia iniciativa, así como oigo juzgo, y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia gloria, sino la voluntad del que me envió. El Padre envía al Hijo, no el Hijo al Padre. Por lo tanto, aquí vemos una completa sumisión y una diferencia entre la persona del Hijo y la persona del Padre, en el sentido de que tuvo vida o se le dio vida, y en el sentido de la autoridad que tiene es delegada por el Padre. Ahora no solamente tiene una autoridad delegada, sino que Jesucristo muestra una gran sumisión a su Padre, y este hecho lo recalcó en Juan 14:28, cuando él dijo, el Padre es mayor que yo. Si me aman, se regocijarán porque sigo mi camino al Padre. El Padre es mayor que yo. Algunos eruditos dicen que esta referencia es una referencia a su humanidad. Pues esto queda en una especulación cuando vemos el versículo 1, donde dice que crean en mí y crean en Dios también. Entonces, cuando él dice crean en mí, en el versículo 1 de ese mismo capítulo, ¿está haciendo referencia a su humanidad? No lo creo. Creo que está haciendo referencia a su papel como Mesías. Entonces, en ese particular, cuando él dice que es menor a su Padre, no está haciendo una referencia a su humanidad, porque él en el cielo sigue siendo un hijo, así que por lo tanto debe seguir siendo sumiso. Y este hecho lo podemos recalcar cuando leemos 1 Corintios 15, capítulo 15, ya le digo el verso. Ajá. Dice, porque Dios, el versículo 27, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, mas cuando dice que sujetó todas las cosas han sido sujetadas, es evidente que esto es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas, pero en cuanto todas las cosas hayan sido sujetadas, entonces el Hijo se sujetará al Padre, se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea en todas las cosas para con todo. Es decir, para que Dios sea en todo, para que Dios pueda recibir toda la gloria, el Hijo debe sujetarse al Padre. Entonces aquí vemos una completa sumisión. De hecho, cuando Pablo habló de los Corintios en su capítulo 11 del versículo 1 al 3, dice que la cabeza de Cristo es ¿quién? Dice que es Dios. Entonces aquí vemos una clara diferencia entre persona y autoridad y también poder. De hecho, todo el poder que tiene Jesucristo no proviene de él, sino que le fue dado por su Padre, al igual que la autoridad y al igual que su vida. Y entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, para los testigos de Jehová, este es un tema bastante polémico con relación a ustedes los trinitarios, porque nosotros enseñamos que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. ¿Cómo sustentamos este hecho? Bueno, en Miqueas capítulo 3, 8, dice el profeta que para dar una denunciación, él pidió a Jehová Espíritu Santo. Y fíjense cómo lo expresa Miqueas. Cuando Miqueas habla de este hecho, dice lo siguiente, por aquí. Miqueas 3:8, y dice: y por otra parte, yo mismo he llegado a estar lleno del poder con el Espíritu de Jehová y de justicia y de poderío para informar a Jacob la sublevación, a Israel y su pecado. Entonces vemos que aquí el profeta se llenó de Espíritu Santo, pero dice que llegó a estar lleno de poder. Y una cosa interesante, que una persona puede llenarse del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Y no solamente ese es el único hecho resaltante con respecto al Espíritu Santo. También se dice en Zacarías 12:10, un texto bien interesante, dice Zacarías 12:10, y ciertamente derramaré, escuchen la expresión, derramaré
sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplica, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron, y ciertamente plañirán por él como el plañir por un hijo único, y habrá lamentación amarga por él como cuando hay amarga lamentación por el primogénito. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, no importa el año, con referencia, ese texto, la referencia le va a mandar a Hechos capítulo 2, donde se cumple esa profecía, ese derramar del Espíritu Santo sobre los hijos de Israel. Ya se los leo. Hechos capítulo 2. Dice así. Y de repente, desde el versículo 2.2, y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados, y lenguas como de fuego se le hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos, y todos, fíjense esto, todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. De hecho, cuando Jesucristo se va y los apóstoles lo están viendo, Jesucristo le dice que enviaría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llenaría de tiempo. Ok. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar mi tiempo. Un momento. Bien, comenzamos desde ya. Bueno, primeramente yo voy a exponer simplemente mis argumentos y luego voy a refutar los argumentos de mi oponente en los tiempos de refutación. Primeramente, mi oponente tratará de hacer ver que Jesús es un Dios menor, algo que constituye una herejía porque hay un solo Dios, como él ha dicho en su argumentación, pero eso lo refutaremos más adelante. Lo que todos verán en este debate es que él tratará de hacer ver que Dios es tan solo el Padre. Por lo tanto, si yo logro probar que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, entonces todos los argumentos de mi oponente serán inválidos, porque si Jesús es Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová es errónea y él habrá perdido el debate. Por esta razón, comenzaré probando que Jesús es Jehová, así como el Padre es Jehová. Jehová se refiere a la Trinidad, por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jehová, es decir, es la deidad. Veamos, Salmo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor. Curiosamente, Jesús citó el Salmo 23 hablando de sí mismo. En Juan capítulo 10, verso 11, cuando él dijo, yo soy el buen pastor. La Biblia lo reafirma en Hebreos 13:20, perdón, donde dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es decir, aquí deja claro que Jesús es Jehová. Pero si mi oponente aún duda que Jesús es Jehová, el Nuevo Testamento deja claro esto. Juan escribió, en Juan capítulo 12, versos 41 y 42 dice, Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, el apóstol Juan dice que Isaías habló de la gloria de Cristo, habló de cuando vio su gloria. Ahora tenemos que preguntarnos a qué pasaje se refería Juan. Cuando Isaías vio la gloria de Cristo. Leamos. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la caja se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Yo vuelvo a leer el pasaje en Juan 12, 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y si leen el pasaje, claramente está hablando de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Juan deja claro que el Señor Jesús es Jehová, el Dios de los ejércitos.
Aquí en el Nuevo Testamento deja claro de manera irrefutable que Jesús es Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando leo este verso, crece mi fe un montón. Y digo, wow, Señor Jesús, tú eres Jehová de los ejércitos. Aleluya. En Isaías capítulo 40, versos 3, Jesús es llamado también Jehová. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sabemos que estaba hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿a quien preparó camino? A Cristo. Es decir, Cristo es Jehová. En Joel capítulo 2, verso 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Curiosamente, tanto Pedro en Hechos 2:1 como el apóstol Pablo en Romanos 10:13 citan este pasaje en referencia a Cristo, dejando claro que Cristo es Jehová. Es decir, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Cristo. Ya ha probado con pruebas directas e indirectas que Jesús es Jehová, y desde este momento mi oponente ha quedado sin poder defender su postura, pero agregaré más argumentos a mi premisa. En Isaías capítulo 43, verso 11, dice Dios de él mismo, hablando en primera persona, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si leemos ahora Tito 2:13, veremos que Jesús es Jehová que salva, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión de los testigos de Jehová tuerce este pasaje de esta manera. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Si cualquiera lee el texto del Nuevo Mundo, verá que la L de del, es decir, la unión entre D y él, está entre corchetes, que quiere decir que no está en los textos originales, y esto es una constante en la versión del Nuevo Mundo. Cuando ustedes la leen, van a ver que muchas palabras están entre corchetes, quiere decir que no están en los textos originales, ellos simplemente la agregan. Es decir, ellos mismos dejan saber que la palabra fue claramente manipulada. Pero aún a pesar de esta manipulación, cualquiera en la traducción de ellos leerá que el Salvador es Jesucristo. Y ya leímos que solo Jehová salva. En Isaías capítulo 10, verso 20 dice Jehová, Jehová el Santo de Israel. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Pedro llama al Santo a Jesús. Hechos 2:14, mas vosotros negasteis al Santo. Esta expresión deja claro que Jesús es Jehová. En Zacarías capítulo 12, verso 10, Jehová dice del Cristo, leamos, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Notemos que está hablando en primera persona, y derramaré, es decir, Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, está diciendo que él va a derramar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, no a él, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Entonces mi oponente tiene aquí dos alternativas. Una, pensar que el que derrama el Espíritu Santo es Cristo, y de todas maneras así Cristo fuera Jehová. Otra, que el mismo Jehová está diciendo que a él iba a ser a quien iban a traspasar. Cualquiera de las dos opciones, por donde quiera que él vaya, pues termina, ¿verdad?, autorrefutándose. Porque este verso deja claro irrefutablemente que Jesucristo es Jehová, el Dios de los ejércitos. Lo leo nuevamente. Y derramaré en primera persona, no en tercera persona, en segunda persona, en primera persona del singular. Es decir, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Sigue hablando en primera persona. No cambia la persona, y mirarán a mí. Es decir, el que había derramado sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto él no lo puede refutar, ni siquiera tocar. Vean que Dios está hablando en primera persona, es decir, de él mismo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Esto es irrefutable. Jehová profetizó que él sería a quien crucificaría. La Biblia deja claro que Jesús es eterno, el cual no es creado, algo que él trató de decir que es creado, pero eso lo vamos a refutar fácilmente en los tiempos de refutación.
Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y muchas veces la versión de los testigos de Jehová, cuando ve la palabra eternidad y se refiere a Cristo, la truquean y la ponen en tiempo indefinido. Aún así, en tiempo indefinido es un tiempo eterno, porque no se puede definir el momento en que pasó. Así que es un tiempo eterno, no un tiempo en algún lugar del tiempo. Aquí dice claramente, y sus salidas son desde el principio de los días, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y todo el mundo sabe que esta es la profecía acerca de Cristo. Así que de ninguna manera está hablando del Padre. Aquí está diciendo que el Hijo es eterno. Él dijo que la Biblia nunca decía que el Hijo es eterno. Le falta estudiar, ¿verdad? Miqueas capítulo 5, verso 2. Todos saben que esta es una de las mayores profecías mesiánicas. Aquí dice que Cristo es desde la eternidad, lo cual prueba que Él es Jehová, Dios eterno. Espero que mi amigo testigo de Jehová se convierta para que sea testigo del verdadero Jehová. Ahora, veamos que la Biblia deja claro que Jesús es Jehová creador. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan también lo aclara en Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay que entender que esto incluye toda la creación, incluso Él mismo si fuese creado. ¿Por qué razón? Porque en Colosenses dice el apóstol Pablo que las cosas que están en el cielo, en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, es decir, los ángeles, los arcángeles, todas las cosas por Él, en Él fueron creadas. Así que Él tenía que preexistir a la primera cosa creada, porque no podían ser creadas en Él, y el antes no había sido creado. Dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Es decir, nada que existe, y Él existe, fue creado si Él no estaba. Juan lo aclara más determinadamente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora esto es contundente, es absoluto, no tiene excepciones. Y aquí importante entender que aquí no hay regla de excepción ninguna. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tanto Pablo como Juan hablan de la creación completa. Esto incluye toda la creación y no muestra excepciones. Todo lo creado fue hecho por medio de los celestiales, los arcángeles y demás seres celestiales. Tanto el Padre como Cristo, vamos a entender que reciben el mismo culto. Algo que niegan los testigos de Jehová. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero noten que la palabra compara que hay que honrarlos de manera igual. La escritura los pone como dos iguales. Para que no dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre solamente. No. Sino que primero, esta comparativa que hacen, la hacen en el mismo nivel. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, de la misma manera. Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice, y todo lo creado, y a todo lo creado, y eso incluiría a Cristo si él fuera creado, está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, escucha esto, las mismas cosas, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ambos reciben exactamente la misma oración. La Biblia jamás pone en el sentido de honra, ni de darle gloria, ni de adorar a uno más que al otro. Y como él mismo dijo, hay un solo Dios. Esto no podía ser si ambos no fueran el mismo Dios. Por otra parte, el Nuevo Testamento, a ver cómo es el tiempo, muy bien.
Por otra parte, el Nuevo Testamento refuta la doctrina de los testigos porque deja claro que Jesús es Jehová de manera literal. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero es claro que mi oponente dirá que en su versión dice así: a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo, que Dios que está por encima de todo sea alabado para siempre. Amén. Es importante saber que es gramaticalmente imposible que esta traducción sea la correcta, porque la frase que Dios que está no tiene ningún sentido ni significado en español. Que Dios que está, eso no tiene significado. ¿Me podría explicar qué significa eso en castellano? No va a poderlo hacer. Ahora veamos qué dice el texto original. Ho epipanton teos, el objeto eistos ainoas. Amén. Es decir, él siendo sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Esto es textual, una traducción textual, literal, es decir, palabra por palabra. No existe eso que ellos tienen, ¿verdad? Por lo tanto, la traducción que tienen que poner está adulterada. Esto deja claro que la Biblia certifica que Jesús es Jehová. Vayamos a otro gran problema de los testigos de Jehová, es que practican una antigua herejía llamada enoteísmo. El enoteísmo es diferente al politeísmo. En el politeísmo existen muchos dioses y a todos se les rinde igual culto. No sé, las religiones grecorromanas eran politeístas. Mientras que en el enoteísmo existen varios dioses, pero solo se le da culto a uno solo. Es lo que practican los testigos de Jehová. El más claro ejemplo es el enoteísmo de los testigos de Jehová es Juan 1:1. Voy a leer la versión del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Recordemos que él constantemente, ¿verdad?, citó varios textos, los cuales yo lo voy a citar en mi refutación, pero lo voy a dejar para ese tiempo, que él refería que había un solo Dios. Bueno, eso se lo tiene que decir a él mismo y salir corriendo de los testigos de Jehová, porque Juan 1:1 prueba que para los testigos de Jehová hay más de un Dios. Es importante notar que aquí claramente los testigos de Jehová se apartan del monoteísmo judeo-cristiano que él mismo dijo que los judíos eran, y se afianzan al enoteísmo egipcio. Los egipcios en muchos tiempos en su historia fueron enoteístas. Tenían un panteón de dioses, pero había uno solo que se adoraba. Un tiempo eran politeístas, otro tiempo eran enoteístas, según pues lo que regía la religión, los sacerdotes y los faraones. Ellos se basan en el texto del Antiguo Testamento en que Jehová es el Dios de los dioses, asumiendo, ¿verdad?, que Cristo es un Dios menor. Eso no existe en la Biblia. Cuando la Biblia habla de dioses, habla de los dioses falsos. Ahora es curioso, ¿vale? Leamos Josué 22:22. Jehová, Dios de los dioses. Y ellos dicen, ya ves, Cristo es otro Dios. No, de ninguna forma. Cuando la Escritura habla de dioses, habla de los dioses falsos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué escriben a Jesús con un Dios con minúscula? Están diciendo que en el cielo hay un Dios falso. Pero esto empeora, ¿verdad? Cuando los testigos de Jehová no solo dicen que Jesús no es todopoderoso, sino también que es un Dios falso, como dije en Juan 1:1. Ponen Dios con la letra minúscula. Es decir, que el Hijo de Dios es un Dios falso. En Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, pero veamos cómo ambas versiones del Nuevo Mundo cambian este texto y a la misma vez se contradicen unas a la otra. Leamos la de 1987. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo, y provino está entre corchetes, es decir, no está en el original. Según la carne, Dios que está sobre todo, sea entre corchetes, no está en el original, bendito para siempre. Amén. Notemos que la versión de 1987 deja claro que Jesucristo es Dios. El Cristo, según la carne, Dios está sobre todos. Bendito para siempre, amén. Pero, ¿qué pasa en la del 2019? Ya cambian esto. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo, punto, más que Dios que está por encima de todo sea alabado por siempre. Es decir, en la 1987 reconocían que Jesús era Dios, pero en la 2019 ya no lo reconocen.
Ahora agregan algo que gramaticalmente es imposible de leer en español. Que Dios que está, esa frase no tiene significado ninguno en español. Ahora vamos a entender que Jesucristo fue adorado como niño. Mateo 2:11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y portándose, lo adoraron. El Nuevo Mundo dice, cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre, entonces poniéndose de rodillas, le rindieron homenaje. Y pone entre paréntesis, es decir, un pie de nota, se inclinaron ante él. Y hay que entender que esta traducción es ridícula. Es ridícula porque los magos eran paganos. Ellos solo reconocían el símbolo de adoración en sentido religioso. Ellos no andaban como los católicos que dicen, no, que nos arrodillamos y nada más que veneramos. Cuando ellos se arrodillaron, se inclinaron delante de él, lo estaban adorando porque ellos eran reyes magos que venían del oriente. Ellos no tenían eso de que espérate que me arrodillo, pero no lo adoro. Ahora también lo adoraron de adulto, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. La versión del Nuevo Mundo nuevamente refiere que le dieron homenaje. Ahora, pero en pie de página dice que se postraron delante de él. Esta traducción también es ridícula porque vemos que el apóstol Juan, cuando se postró ante el ángel para rendirle homenaje, lo hizo en señal de adoración, Apocalipsis 22:8-9. Yo, Juan, soy el que yo vio estas cosas y después que las he visto, me postré para adorar a los ángeles, al ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, la diferencia entre Juan y el ángel es que entre Jesús y el ángel es que Jesús aceptó la adoración, pero el ángel no lo hizo. ¿Verdad? En Mateo 28:9 dice, aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose besaron sus pies y la adoraron. En Mateo 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. El término usado en el Nuevo Testamento es proscuneo, pero bueno, como ya estoy corto de tiempo, lo dejo para los tiempos que siguen. Ok. A ver si está en línea. ¿Estás en línea? Voy a ponerme los audífonos. Ok, me avisa cuando empiece. ¿Estás en línea? Sí. Ok, sí. Perfecto. Un momentico, déjame poner el tiempo. Ok, entonces vamos a ir a las dos preguntas ahora. Ok. ¿Hago mi pregunta o refuto? No, hazme la pregunta. A ver, un momento, voy a subir el audio bien. Ok, dale ahora. La pregunta. Okay, voy con la pregunta, pastor. Sí, te escucho. Sí, ok. La pregunta es, si el Dios Trinitario está compuesto por tres divinas personas, como muestra el trinitarismo, entonces el trinitario al adorar a Dios está automáticamente adorando a tres divinas personas. Entonces, si el concepto de politeísmo se basa en adorar a más de una divinidad, entonces yo pregunto si el trinitario cuando adora a Dios está adorando a tres personas o realmente está adorando a una persona. Esa es la pregunta. Perfecto. O te respondo fácilmente. Son tres personas, pero una sola deidad. Y es lo que tienes que entender. Nosotros adoramos a la deidad. Adoramos a tres personas, pero a una sola deidad. Por lo tanto, adoramos a un solo Dios, no a tres dioses. Entonces, esa es mi respuesta. Ok, adoran a tres personas, perfecto, eso es lo que quería escuchar. Mi segunda pregunta, en Juan 17:3 es un texto, una oración de Jesús dedicada al Padre. Y él dice en el versículo, desde el versículo 1 podemos ver claramente que está hablando. Sí, hazme la pregunta un poco más suave porque no te estoy entendiendo. Ok, en Juan 17:3 hay una oración al Padre de Jesucristo. Sí. Claramente dice que es a la persona
del Padre. Ahora, si en el caso del Trinity Jesús es el mismo Jehová o forma parte del mismo, de la misma deidad, entonces, ¿a quién se refiere Jesucristo cuando dice en el versículo 3, esto significa vida eterna? Es que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a que tú enviaste Jesucristo. Recordemos que el concepto de la Trinidad enseña que Dios es indivisible. Escucha algo, es simple, para algo. En las preguntas tú no puedes argumentar. Es tan solo decir la pregunta. No tienes que hablar del concepto ni nada por decir. Es pregunta, respuesta. Eso ya déjalo para tu tiempo. Ok, entonces la pregunta directa, ¿cuál es? ¿A quién llama Jesús el único Dios verdadero? Ok, te respondo. Bueno, vamos a primeramente leer el texto. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primeramente, y hay que saber que cuando la escritura habla de Dios, habla de la deidad, no habla de una persona. Tú en tu propia exposición llamaste al Padre una persona, la persona del Padre. Así que tú también estás dividiendo a Dios entre personas. Y es algo que te voy a refutar cuando tú vengas, porque no te contradice a ti mismo. Cuando la escritura habla de Dios, no habla de personas. Por lo tanto, tu pregunta está incorrecta. Aquí está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero tienes que conocer o entender algo, que ya a Dios se le conocía, al que no se le conocía era Cristo, al que no se le conocía era el Hijo, y al Padre se le conocía, el pueblo de Israel conocía al Padre. Por lo tanto, la pregunta que tú tienes que hacerte es de quién estaba hablando. Estaba hablando de él mismo, porque ya el pueblo de Israel conocían al Padre. Ahí está mi respuesta. Ok, entonces yo te voy a hacer mis dos preguntas, que las voy a improvisar, porque como no me acordaba de los tiempos, ni siquiera pude hacer mis preguntas, pues no hay problema. Vamos a ver. Voy a hacer la primera pregunta. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 1. Bien. En Juan 1:1, en la versión de los testigos de Jehová, dice, bueno, lo voy a leer aquí, pero sé lo que dice de todas formas. Dice, en el principio la palabra era, no lo tengo para leerlo textualmente, pero me lo sé. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Mi pregunta es, si la Biblia de los testigos de Jehová dice que era un Dios, ¿cuántos dioses hay? Mi respuesta. Hay millones de dioses. Hay muchísimos dioses. Las personas, las naciones, cada una tiene su Dios. La cuestión está en que los testigos de Jehová adoramos a un único Dios y ese es el Padre. Entonces, bien, el hecho de que diga que existe un Dios aparte del Padre no está sustentando ningún error teológico, puesto que en la Biblia vemos creo que no entendiste mi pregunta. A ver, mira, creo que no entendiste mi pregunta. Aquí no está hablando de los dioses de los hombres, está hablando de un Dios que preexistía, y te lo leí. Ok, dice, en el principio la palabra era. Así que olvídate de los dioses de los hombres y olvídate de que hay dioses en la India, 500 dioses. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, la versión de los testigos de Jehová dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Así que está hablando del mundo celestial, el mundo que existía antes de que nosotros fuéramos. Entonces te puedes olvidar de todos los dioses de los hombres. Entonces te repito la pregunta. Si tú dices que existe un solo Dios, según la versión de los testigos de Juan 1:1,
¿cuántos dioses existen? Estamos hablando de seres celestiales, no inventados por los hombres. ¿Cuántos dioses existen? Dale. Existen muchísimos dioses. El Salmo 8.5 hace referencia a los ángeles como los Elohim. De eso, el Salmo 82.6 habla de el mismo Jehová y dice, ustedes son hijos del Altísimo y son dioses. Por lo tanto, sí existen muchos dioses. Ok. Ok. Segunda pregunta. Yo te leí, ¿verdad? En mi exposición. Vamos a buscar el texto. Te leí en mi exposición Zacarías capítulo 12, verso 10, donde dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Bien, la pregunta es, ¿quién está hablando aquí? Si solo Dios puede hablar en la escritura, porque es la palabra de él y él solamente la inspiró. ¿Quién está hablando aquí? Te vuelvo y repito para que no me confunda la pregunta. Solamente Dios puede inspirar la palabra. Solamente Él puede estar hablando en primera persona. Ok, entonces dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién está hablando allí? Un momento. Claro. Ok, mi respuesta. La respuesta la podemos ver por citar un texto de Juan 19:37, donde el apóstol Juan cita precisamente el mismo texto que está citando usted. Y dice la escritura, Reina Valera, estoy leyendo Reina Valera, 1988, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. No dice mirarán a mí. Entonces lo que vemos en la Reina Valera que usted está leyendo es una adulteración. Ahí está mal traducido. No dice, bueno, esa no es mi pregunta. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es ¿quién es el que habla aquí en Zacarías 12:10? Porque en el Nuevo Testamento está parafraseado el verso, no está textual. Yo te hablé de Zacarías 12:10. ¿Quién es el que habla? Es mi pregunta. ¿Quién es? La persona del Padre. La persona del Padre es el que está hablando. Vean. Ok, entonces vamos a pasar del tiempo al tiempo de refutación. Ahora tú vas a tener 15 minutos, un momento. Ok. Entonces empieza desde ya. Ok, bueno, usted había mencionado, el pastor había mencionado que Jesús, la persona del Hijo, es el mismo Jehová en el Antiguo Testamento. Pues esto queda claramente evidenciado, refutado, cuando leemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Proverbios 34, que dice
¿Quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en un manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso lo sabes. Bueno, si Jehová es la misma persona, que si Jesús es el mismo Jehová, ¿por qué aquí dice que aquí hay dos nombres? Hay alguien que ha creado todas las cosas y ha envuelto todas las cosas en sus manos, lo ha hecho todo. Y dice que tiene un hijo y ese hijo tiene un nombre. Entonces aquí hablamos, en la parte final dice, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Está hablando de dos personas. Entonces Jehová no puede ser el nombre del hijo jamás. No hay ninguna referencia a ello. Y en cuanto al hecho que menciona lo de la gloria, hasta los mismos cielos declaran la gloria de Dios. Cuando dice la escritura que verán a la gloria de Dios, no está diciendo que verán al mismo Jehová, porque si no, entonces cuando la Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios, entonces al yo mirar a los cielos estoy precisamente mirando al mismo Jehová, lo cual sería una contradicción. Entonces creo que debería haber algún argumento más, o más, vamos a decirlo así, más tangible, que pueda demostrar que Jehová es el mismo Jesucristo en las antiguas escrituras. También había mencionado lo del pastor, citó Salmos 23 para hablar del pastor, pero fíjense algo interesante, que el mismo Jesucristo dijo que a él le habían sido otorgadas todas esas ovejas por su padre. Eso no está excluyendo a Jehová de ser un pastor, porque Jehová mismo, vuelvo y repito, le dio esa autoridad al hijo, incluso hasta de pastorear el rebaño de él. Él nunca dijo que fueran de él, que fueran su posesión. Dice, él los atrae a mí. Entonces claramente vemos de que Jesucristo ha sido delegado como pastor de las ovejas de Dios. Entonces, no sé, el Salmo 23, bueno, no lo veo como algo tangible para demostrar que Jehová es el mismo Jesucristo, cuando Jehová es pastor y le está delegando ese trabajo de pastorear el rebaño a su hijo. Eso no demuestra absolutamente nada. Ahora, con respecto al caso de los corchetes, el pastor dice que eso es una adulteración. ¿Cómo va a ser una adulteración cuando lo estamos poniendo entre corchetes? Cuando una expresión bíblica se pone entre corchetes es para darle un sentido gramatical al texto. Esto no es una adulteración, porque en las expresiones, por lo menos en el griego, cuando uno traduce al español, la gramática del español sugiere la inserción de ciertas expresiones en la escritura para poderlo entender. Por ejemplo, en la escritura griega no existe el artículo indefinido un, y sin embargo en todas las Biblias lo vemos, hasta en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Pero eso en griego no existe. Pero entonces, ¿por qué lo agregan? ¿Es una adulteración? No, jamás. Eso no es una adulteración, sino que están traduciendo en el idioma español y eso sugiere la añadidura de ciertas expresiones para darle sentido a las palabras. Ahora bien, él mencionó otra cosa, lo de Zacarías. Él dice que yo no voy a tocar el texto de Zacarías 19, de Zacarías 12:10, donde habla de verán aquel. Pues la misma Reina Valera que le quise citar en su pregunta, demuestra que hay una adulteración en su Biblia. Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, no dice, mirarán a mí al que traspasaron, no dice eso. Entonces él tiene que escoger, el trinitario o el lector de la Reina Valera, tiene que escoger si es el texto de Zacarías que está mal traducido o si es el de Juan. ¿Cuál de los dos está mal traducido? Porque en uno dice me verán a mí y en el otro dice me verán a aquel. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Estoy leyendo Reina Valera. Ahora, si de hablar de adulteraciones en la Biblia, en la Reina Valera es una de las Biblias más adulteradas, especialmente la versión del 60, porque en la versión del 60 tenemos la expresión en 1 Juan 5:7, una alusión a la Trinidad, que en el cielo hay tres que dan testimonio. A mí me gustaría que el pastor en su próxima refutación pueda mostrar su Biblia interlineal, a ver si eso es lo que dice la Biblia interlineal, que hay tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Cuando Deuteronomio dice es uno, 1 Juan 5:7, ese texto falso dice son uno. Entonces eso es una contradicción bíblica, y cuando lo vemos a la luz de la Biblia interlineal, la de la cueva que tiene él ahí, esas expresiones no están. Y de hecho en primera de Juan, el capítulo 1 de Juan, el Evangelio, el versículo 18, ahí habla de homonogenes.
¿verdad? Así como lo quieren traducir en la Reina Valera, pero en la Biblia interlineal que tiene el pastor ahí dice homo monogenes theos, el Dios unigénito, es decir, que hay un Dios unigénito, y esa expresión está omitida, la expresión Dios está omitida en la Reina Valera, la que está leyendo el pastor. Entonces, eso es una adulteración, y la mayor de todas las blasfemias y adulteraciones que yo he visto en la Reina Valera la leemos en Hechos 14:11, donde dice que los dioses en lengua licaónica respondieron que los dioses descendieron del cielo, pero la Reina Valera, cuando ustedes leen ese versículo, Hechos 14:11, pusieron dioses con D mayúscula. Entonces, es decir, que para los traductores de la Reina Valera creen en más de un Dios todopoderoso, pusieron dioses en plural con D mayúscula. Eso es una blasfemia, una adulteración. ¿Cómo explican eso? No, eso es un error de impresión. ¿Y por qué se repite en la del 77, en la del 88, en la del 95, en la del 2000, en la del 2009? Entonces no es un error de impresión, es un error de enseñanza, un error doctrinal que tiene las sociedades bíblicas a traducir esos textos. Entonces, ahí tiene textos espurios, textos adulterados, expresiones omitidas. Entonces, él no mostró ninguna morfosintaxis a la hora de mostrar una alteración en la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora bien, con respecto a que el Hijo es eterno, yo dije que en la Biblia no se va a encontrar ninguna expresión que diga Hijo eterno, no lo dice. A los cristianos se les dará vida eterna. Entonces yo pregunto, ¿será que vamos a ser eternos? Entonces, si vamos a ser eternos, quiere decir que no tenemos comienzo, y eso es así. No, porque ya yo había dicho desde el comienzo de Juan 5:26 que al Hijo se le había dado vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Eso no quiere decir que Él tenga comienzo. Lo que pasa es que se encajonan con la expresión Olam y Aionos, que cada vez que sale eso en la Biblia, quieren decir que no tiene ni principio ni final. Pero cuando está asociado a un ser que claramente es creado, entonces dice, no, es que es a partir del momento que se la den, que es eterno. Pero entonces es como una doble moral que tienen. Ahora bien, otra cosa que dijo el pastor, Colosenses 1:15. Ya yo había citado Proverbios 8:22, fíjense que ni lo mencionó ni lo tocó, para nada. Esto es una referencia al Jesucristo, y dice las Escrituras que desde el principio Yahvé o Jehová me creó. En la Septuaginta dice Kyrios edixen me. La Reina Valera 2015 dice el Señor me creó. Jesucristo es creado. Él no tocó eso, ni lo mencionó. Y cita Colosenses 1:15, donde habla el primogénito de toda la creación. Si Jesucristo no forma no es parte de la creación, ¿por qué decir de la creación? ¿Por qué dice de la creación? ¿Por qué ese artículo, esa expresión de la creación? Jesucristo es lo más importante de la creación. ¿Cómo Jesucristo va a ser lo más importante de la creación si Él no forma parte de la creación? Eso es ilógico, eso no tiene sentido, entonces hay una mala traducción ahí. Otra cosa que dice el pastor en Juan 5:23, que hay que honrar al Padre igual que como al Hijo. ¿Y eso en qué contradice la doctrina de los testigos de Jehová? Yo honro hasta a mis padres. Honrar no es lo mismo que adorar. No, señor, porque esa expresión es muy usada en la Biblia, incluso en la Reina Valera. Honrar no es lo mismo que adorar. Yo honro al Hijo como honro al Padre. Entonces, eso no establece una coigualdad como enseña la Trinidad. Ahora, en el caso del texto de Apocalipsis, no lo escuché bien, el texto que decía que toda la creación, ¿verdad?, que tiene que alabar y rendir adoración a Dios, y ahí está el Cordero en el trono, ok, está bien. Yo le pregunto al pastor o a todos los que me están escuchando, si los demonios adoran a Dios. ¿Los demonios adoran a Dios? No, no lo adoran, ¿verdad? Pero ellos son creación, sí. Entonces quiere decir que no toda, cuando dice toda la creación, no está incluyendo realmente a toda la creación, porque entonces habría que incluir a los demonios también. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces no podemos decir que por el hecho de que diga toda la creación está implicando también a Jesucristo, porque en el libro de las Crónicas, todo el pueblo se inclinó delante del rey y delante de Dios y dieron adoración. Entonces la adoración también fue para el rey. No puede ser. Eso fue cuando instauraron el templo. No recuerdo ahorita la cita. Dice que todo el pueblo se inclinó delante del rey y delante de Jehová y dieron adoración. Entonces es obvio que se está exceptuando de la adoración al rey, porque entonces estuvieran cayendo en idolatría, y cómo Jehová iba a permitir eso. Otra cosa. Romanos 9:5.
puede hacer una comparación con muchas Biblias y verá que la doxología que se emplea al final de ese texto es referida directamente al Padre. De hecho, cuando ven la carta de los romanos desde el principio, vemos claramente a quien él siempre, el apóstol Pablo, le refiere esa doxología de el Dios sobre todas las cosas. A quien él siempre le refiere el atributo de Dios, siempre se le atribuye al Padre. De hecho, en los primeros 3 versículos de cada carta del apóstol Pablo, siempre menciona a Dios como el Padre, nunca al Hijo. Entonces, de entender Romanos 9:5, que la doxología a Dios se le está aplicando es al Padre, no al Hijo. Ahora bien, él habló de enoteísmo. Somos los testigos de enoteísmo. No entendí bien qué fue lo que quiso decir con el enoteísmo. Los griegos eran enoteístas. Los griegos tenían a Zeus como el principal dios para adorar, pero también adoraban a otros dioses. Entonces los testigos ya no somos enoteístas porque nosotros no adoramos ni a los ángeles ni adoramos a Jesucristo. Creer en la existencia de más de un Dios implica que lo estamos adorando. No, porque la Escritura dice que los demonios saben que Dios existe, pero no lo adoran. Los demonios no adoran a Dios y saben que él existe. Entonces el saber, el reconocer que exista más de un Dios, no implica que yo estoy adorando a otro Dios. Pueden existir muchos dioses, pero de que yo lo adoro ya es otra cosa. Yo adoro solamente al Padre. Juan 4:23 dice claramente que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dice eso. No podemos enseñar, la misma Biblia nos dice que no enseñemos más allá de lo que está escrito. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que adorar a Jesucristo y al Espíritu Santo? Nadie adoró al Espíritu Santo. Cuando él cita los textos de prosquineo para adorar a Jesús, a mí me gustaría que él leyera en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 15, donde dice, cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó lo vieron desde alguna distancia, empezaron a decir, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Por consiguiente fueron a su encuentro y se inclinaron a tierra ante él. Entonces, cuando vemos la Septuaginta griega, la expresión clave aquí es prosquineo y tiene la misma declinación morfológica que él cita en el texto de Hebreos, la misma morfología. Y en la Reina Valera, cuando ustedes lo lean ahí, no va a decir que adoraron a Eliseo, no, se postraron ante él, se inclinaron ante él, le dieron honra. Le dieron homenaje, no le estaban dando adoración. Entonces la expresión prosquineo no solamente significa adoración, también significa homenajear, también significa dar respeto, dar honra. Eso lo hacían hasta ante los reyes, los mismos patriarcas. Si usted investiga la Septuaginta griega, la expresión inclinarse, postrarse, es prosquineo y no es traducida en la Biblia siempre como adoración. Entonces, ¿por qué en algunos versículos prosquineo lo traducen como o rendir honra, homenaje, y en otros lo traducen como adoración? Si es adoración, tradúzcalo todo el tiempo adoración y ya está, pero no es que en unos sí van a traducir como postrarse y en otras como adoración. No, tienen que ser consecuentes con lo que enseñan. Como los testigos de la Biblia enseña, ¿verdad? Y los testigos también enseñamos que la adoración es solamente para el Padre. Cada vez que la expresión prosquineo se refiere a otra persona, incluyendo la persona de Jesucristo, el Hijo, lo traducimos como homenajear o rendir homenaje, postrarse, así como lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 15. Otra cosa que mencionó Juan 1:1, la expresión kaiseos en hologos. ¿Qué clase de expresión es eso? En la morfosintaxis, ¿cómo se llama eso? Eso es un predicado nominal. Cuando en la Biblia se traduce un predicado nominal, la mayoría de las veces se le agrega un artículo indefinido en su Biblia Reina Valera. Cuando se habla de los apóstoles, se dice que uno de ellos era un diablo o un calumniador, que en este caso era Judas. Usted ve la Biblia ahí y ahí dice un diablo. Cuando ven a Jesucristo que lo confunden con un fantasma, le dice, mire, es un fantasma, la expresión un, y si ven la morfosintaxis es la misma de Juan 1:1, y porque ahí se agregan el artículo indefinido un. Entonces el hecho de que la Biblia diga, traducción del Nuevo Mundo, así como el cocto sádico que traducen en Juan 1:1, un Dios, no es la única Biblia que traduce así, hay más de 30 referencias. Tiempo. Ok, gloria a Dios. Voy yo entonces.
Vamos a dar el audio. Vamos allá. Bueno, voy a refutar fácilmente todo lo que has dicho, ¿verdad? Primeramente lanzó una falacia que yo ni siquiera había tocado este texto, que había tocado el otro. Yo no puedo tocar los textos que él puso porque eso era mi exposición, no mi refutación. Así que él ha levantado un muñeco de paz simplemente para desviar la atención. Ahora vamos a refutar lo que él dijo, ¿verdad? Primeramente, en toda su intervención, él se refirió al Padre como una persona. Y de esa manera él mismo está haciendo una división dentro de la divinidad. ¿Por qué razón? Porque la persona es referido a Dios para explicar el concepto de la Trinidad. Así que él tiene un problema. Él citó Éxodo 20, capítulo 3, no hay otros dioses, pero la misma versión de él dice que sí hay otros dioses y él dice que hay muchos dioses. Ahora, hay que entender que él dice, ¿verdad? Que cuando está hablando de esto, está hablando simplemente de poder. No, porque el único objetivo de Juan era hacer ver la preexistencia de Cristo. Y él mismo está diciendo que para los hebreos, los hombres importantes eran dioses, los ángeles eran dioses. No era necesario de ninguna manera este texto. Es decir, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Además que la versión original era un Dios, eso no existe. En eso 6:4, él dijo que Jehová era uno, sí, pero uno no en número, uno en unidad. El mismo Jesús dijo que él y el Padre eran uno. Así que eso está refutado. Lo mismo habló de Marcos 12:29. En 1 Corintios 8:5 dice un solo Dios, el Padre, sí, pero dice un solo Señor, Jesucristo. Y aquí está exceptuando al otro, está diciendo que el Padre no es Señor, lo cual contradeciría la Biblia porque la Escritura dice que Jehová es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Por lo tanto, aquí simplemente estaba haciendo una diferencia entre la deidad y la humanidad de Cristo. Porque si le quita la deidad a Cristo, le quita el señorío al Padre. Así que ese no es el sentido de ninguna manera del apóstol Pablo, por eso está refutado. Él dice que en Proverbios 8:23 fue creado. No, esto es falso. En el verso 23 dice antes de sus obras. Así que la palabra creado es una tergiversación de los testigos de Jehová, porque dice antes de sus obras, y eso lo pueden leer todo, ¿verdad? Buscando la escritura. O sea, no me voy a detener a leerla para no perder mucho tiempo, pero ahí lo pueden estar leyendo ustedes mismos. Vamos a seguir. Él dice, ¿verdad? Que Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y eso que prueba, eso solamente prueba, ¿verdad? Que el Hijo coexiste con el Padre eternamente, dándole la razón a la doctrina trinitaria. No sé por qué agarró ese verso. Él dice que el Hijo no tiene iniciativa propia y para eso leyó Juan 17:5-19. Ahora, él no lee lo que dice ese verso, donde dice que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, por lo tanto el Hijo es creador, por lo tanto el Hijo es todopoderoso, por lo tanto el Hijo es omnisciente, por lo tanto el Hijo es omnipresente, porque todo lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. Y si el Padre es todopoderoso, el Hijo también es todopoderoso. Y eso es lo que le pasa a él, ¿verdad? Que él lee los versos simplemente de carrera, pero no los analiza. Si los analizara, pues ni siquiera se le ocurriría poner estos versos. Vamos a leerlo para que vean. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces dice, mira, el Hijo no tiene iniciativa propia, no, simplemente es una sola deidad. Y como es una sola deidad, uno no hace una cosa y el otro hace otra. Eso solamente se le ocurre a alguien que no entiende. Ahora dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, no hay un poder mayor en el Padre que en el Hijo. Todas las obras que el Padre hace, igualmente las puede hacer el Hijo, tanto crear, ser todopoderoso. Así que eso también está refutado. Él dice que el Hijo se sujetará al Padre en 1 Corintios 15:28, para que Dios sea en todo. Ahora está hablando en futuro, se sujetará. La pregunta es, ¿en este momento no está sujeto?
En este momento el Hijo tiene una potestad separada al Padre. Que Él nos responda a eso. No, claro que no. Así que no está hablando de ninguna manera de someterse en sumisión, sino tan solo que ya Él dejará el papel que le está haciendo y todos serán otra vez una deidad como eran en el principio. Ya no habrá un Jesús humano que medie entre Dios y los hombres. Aquí está hablando de la humanidad, porque está hablando en futuro, y también el Hijo se sujetará. Y la pregunta es, en este momento, ¿hay alguien en el universo no sujeto al Padre? Él la responda, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que eso también está refutado. Él dice que el Dios trinitario, estas son las preguntas que me dice, adora a tres divinas personas, sí, pero a una sola deidad, ¿verdad? Él mismo confesó que había muchos dioses, por lo tanto, él es enoteísta. Ahora, él no comprende qué cosa es el enoteísmo. Yo lo expliqué, el enoteísmo y el politeísmo son diferentes. En el politeísmo existen muchos dioses y todos son adorados. En el enoteísmo existen muchos dioses y uno solo es adorado. Lo que él mismo dijo que los testigos de Jehová hacían, que había muchos dioses, pero uno solo era adorado. ¿Ok? Vamos a ver. Él mismo dejó claro que en Zacarías capítulo 12, verso 10, habla la persona del Padre, pero eso lo vamos a refutar más adelante con lo que él dijo sobre este verso. Él habló que en Proverbios 34, ¿verdad? Y habla del nombre y del nombre de su hijo, pero no dice su nombre. Ahora en Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice que Jesús tiene un nombre nuevo. ¿Y ese nombre nuevo cuál es? Jehová, el Dios de los ejércitos. No puede ser Jesús, ni tampoco puede ser el nombre, es Jesús, el nombre que recibió en la tierra. Ahora, el verbo de Dios no es un nombre. Es una manera de llamarle a él. ¿Cuál es ese nombre nuevo? Bueno, tú lo verás, pero de una manera tremenda, si no te arrepientes y te conviertes a él, como dice el Salmo 2, de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ok, en Apocalipsis 3:12 dice que recibirá un nombre nuevo. Él dice que el Padre simplemente delegó en el Hijo. Sí, delegó en el Hijo, pero en el Hijo hecho carne. En el Hijo hecho carne. En él delegó. ¿Dónde dice la Escritura que él delegó en el Hijo eterno? El Hijo eterno coexiste. Y todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Los dos hacen las mismas cosas. Él dice que el corchete no significa una alteración. Claro que significa una alteración. Tú tienes que entender que en todas las traducciones hay que llevar un contexto. No es necesario poner el corchete para llevar al contexto. Es claro que cuando traduces del griego al español tienes que llevar al contexto. No solo lo que está escrito entre corchetes, lo demás también. Así que tuvieras que ponerlo todo entre corchetes. Se pone entre corchetes para dejar claro que esa palabra no existe en el original y por lo tanto está adulterada. Él dice que Zacarías capítulo 12, verso 10 está adulterado en la Reina de Valera. Pero vamos a leer qué dice la versión de los testigos de Jehová. Dice, ciertamente derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. Pero si haces y abres el pie de nota, dice, a mí a quien traspasaron. Lean el pie de notas y se lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿verdad? Para apartar un poquitico de tiempo, yo sé, pero creo que vale la pena. Vamos a leer el pie de nota. ¿Ok? Vamos a ver. Gloria a Dios. Dice, y ciertamente derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de favor, y mirarán quiénes traspasaron. Pero si abrimos el pie de nota que dice, a mí a quién, vamos a ponerlo grande. Aquí está. A mí a quién. ¿Ok? Ponerlo grande para que se pueda ver. Ok, ahí está. A mí, ¿a quién traspasaron? Y él mismo dijo que era el Padre el que estaba hablando. Así que él ha reconocido
Es al Padre a quien estaban traspasando, y la versión de los testigos de Jehová lo dice al pie de página. A mí, ¿a quién traspasaron? Bien, gloria a Dios. Entonces ahí lo hemos dejado también claro eso. Déjeme poner otra vez el tiempo para que se vea. Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Él habló que Jesús es el primogénito de toda la creación. No, vamos a entender que la escritura muestra a Jesús, al Jesús primogénito, pero de todas las cosas. Dice la escritura, ¿verdad? En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesús humano. ¿Ok? Ahora en Colosenses 1:15, que es el cual habla, él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué es la imagen? La encarnación. Porque Jesús también era espíritu antes de venir al mundo. Está hablando de la encarnación. Te falta analizar en la primera parte del verso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando? El Jesús humano. Gloria a Dios. Ahora, aquí primogénito no significa el primero que fue creado, sino el que le corresponde toda la herencia, porque todos fueron hechos por medio de él y para él. Por eso es el primogénito. Ahora, tú me estás diciendo que el verbo antes de ser encarnado era la imagen del Padre. Eso lo tienes que responder. Gloria a Dios. Ahora, Colosenses 1:18 te dice por qué razón se le nombra primogénito en toda la Biblia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual él dice, y él es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, cuando se nombra primogénito, es claro que no fue el primero en morir, ni siquiera en resucitar, él mismo resucitó a otros, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, él es el primogénito en todo y se le nombra primogénito en todo, no porque sea el primero en todas las cosas, sino que a él recibe el honor por todas las cosas. Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Gloria a Dios. Él dice que hay que honrar como de la misma manera se honran a los padres, cuando yo le cité, ¿verdad?, la escritura, donde dice claramente honrar al hijo como se honra al padre. Y él dice, bueno, y la palabra proscuneo, entonces cuando se agachaban delante de los profetas, sí, pero el problema es que la Biblia no dice de ninguna forma proscuneo a los profetas como proscuneo al padre. Proscuneo a los ángeles como proscuneo al Padre. Pero sí dice proscuneo al Hijo como proscuneo al Padre. Por lo tanto, está haciendo aquí una comparación entre los dos, poniendo los dos al mismo nivel. Así que lo que está diciendo es una falacia argumentativa, porque los hombres, la Biblia no los pone al mismo nivel de la honra que hay que darle al Padre. A los ángeles, la Biblia no lo pone al mismo nivel de la honra que hay que darle al Padre, pero al Hijo, y la Biblia sí lo pone de la misma nivel. Ahora, en Hebreos capítulo 1, verso 6, que tú dices que la escritura nunca dice que adoren al Hijo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nota que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Acaso Jesús es un ángel? Como un ángel que va a orar otro ángel, ¿verdad? Así que aquí también estás refutado. Pero yo te dejé bien claro que Jesús era Jehová de los ejércitos. Juan capítulo 12, verso 41. Yo quiero que tú me respondas este texto. Si tú logras responder este texto, tendrás algún chance en este debate. Pero si no, todo lo que tú has dicho, sabiendo que Jesús se despojó de sí mismo, no te ayuda absolutamente en nada, porque es claro que el Nuevo Testamento lo muestra a él como un siervo, no solo del Padre, de los propios apóstoles, que él fue y les lavó los pies. ¿Ok? Inclusive él estaba bajo las autoridades humanas. Si estaba bajo las autoridades humanas y no se rebeló ante Poncio Pilato, ¿cómo no iba a estar bajo la autoridad del Padre? Pero en Juan capítulo 12, verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál fue la gloria que vio Isaías? En Isaías capítulo 6 dice que él vio a Jehová. Entonces dijo, ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y en el verso 3 habla de la gloria, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, la escritura dice bien claro, ¿verdad? En Juan capítulo 11, verso 41, que la gloria que vio Isaías fue la gloria de Cristo. Bien. Un momento. Ok, espera que me avise. Sí. Un momento, déjame comenzar el tiempo. Ok. Listo. Momento. Ya. Ok, bueno, yo me voy a convertir en trinitario. Cuando los trinitarios me expliquen a mí por qué han tenido que quitar expresiones de la Biblia, como ya mencioné en Juan 1:18, cómo tuvieron que adulterar primero en Juan 5:7 para que fuera una alusión a la Trinidad, cosa que el pastor no dijo, y con respecto al hecho de la refutación. Yo voy a estar refutado cuando realmente lo esté, entonces es bastante optimista el pastor cuando dice que estoy refutado, porque muchas de las cosas que he dicho él ni siquiera las ha tocado, y incluso algunas las ha pasado hasta por alto. Él dice que yo hago muñeco de paja, pero ¿qué decimos cuando él dice que Jesucristo es creador también, porque el Padre también es creador? Yo en ningún momento he dicho que Jesucristo no ha creado nada. Yo cité Proverbios 8, cosa que él apenas y tocó, donde dice que él es el obrero maestro de Dios. Por lo tanto, si es el obrero maestro de Dios, algo tuvo que hacer. Génesis 1:26 dice, hagamos. Entonces quiere decir que hay dos creadores. No, porque recordemos que cuando Dios da una orden y manda a hacer algo, la gloria la toma él. Cuando él mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, la gloria fue para él, pero fue Moisés a presentarse allá. Moisés fue el representante de Jehová ante Faraón y ante el pueblo. Pero ¿quién tomó la gloria por la liberación de Israel? La tomó Jehová. Entonces vemos a un Dios, un agente intelectual dando órdenes a un agente material y recibiendo la gloria él, porque él es el que está dando la orden. Entonces, por lo tanto, sí, Jesucristo tuvo, de acuerdo a Proverbios 8, tuvo una obra creadora. Claro que participó en la creación, claro que sí, Génesis 1:26 así lo demuestra. La cuestión está es en quién recibe la gloria por la creación, porque el mismo Cristo dijo, macho y hembra, él los creó. Pero y entonces, ¿quién él? Cuando él dice él, ¿a quién se refiere? Entonces es realmente Dios el quien está recibiendo la gloria, porque entonces habría que decir que entonces Moisés sacó al pueblo de Egipto y estaríamos contradiciendo la palabra de Dios y restando de gloria a Dios, y eso no puede ser. Ahora, en Proverbios 8:5 dice, yo lo leí, en Proverbios 8, versículo 6, dice, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, fíjense esta expresión, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y hay un Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, es decir, Jesucristo es el medio que Dios utilizó para la creación, pero la gloria es para Él. Revelación 4:11 dice que toda la gloria sea para Él, porque digno es Él de recibir toda la gloria y la alabanza. Jesucristo en Juan 5:41 dijo que Él no acepta gloria de nadie. Claro, alguien puede decir porque estaba aquí en el cielo, en la tierra, pero ¿y entonces en el cielo quién le da gloria a Jesús? Por favor, no vamos a inventar una cosa. Salmos 8:5 dije claramente que se refiere a los ángeles como dioses. Cuando los ángeles, los hijos de Dios, bajaron y tuvieron relaciones inmorales con las mujeres, el término hijo de Dios, cuando usted lo ve en el hebreo original dice los Elohim. Es decir, que el término Dios se le aplica a los ángeles. Si él dice que no existe otro Dios, entonces no existen los ángeles. No tienen ningún tipo de deidad los ángeles. Porque la Biblia entonces se refiere a
ellos como Elohim. Éxodo 7:1, Jehová nombró a Moisés Elohim. Salmos 82:6 dice, ustedes son hijos del Altísimo y ustedes son dioses y son hijos del Altísimo. ¿A qué clase de Dios tiene Jehová como hijo? ¿Unos dioses falsos? Por favor, ¿como qué clase de Dios me nombró Jehová a Moisés? ¿Como un Dios falso o como un Dios verdadero? Por favor, tengan un poquito de coherencia, pastor. Entonces, en ese particular es usted que está refutado. Ahora, ¿quién dijo que el señorío de Jehová o el señorío de Jesús depende del título Dios del Padre? ¿Qué falacia es esa? ¿Qué muñeco de paja es ese? O sea, si yo digo que Jesús es el Señor, entonces le estoy quitando señorío a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, él no explicó realmente eso, porque entonces tendría que explicar por qué solamente la expresión Dios se refiere al Padre en cada vez que el apóstol Pablo comienza una carta. En los primeros 2 y 3 versículos, él menciona la expresión Dios refiriéndose al Padre y del Hijo Jesucristo. No dice Dios, el Hijo y Jesús. No. Perdón, el Padre y Jesús, no dice eso. Entonces, él no explicó eso tampoco, ¿verdad? Ahora, con respecto a 1 Corintios 15:28, él dice que en el futuro es que él se va a sujetar. El punto no es si en el pasado, si en el presente o si en el futuro. El punto es que lo va a hacer, y eso hace una diferencia. ¿Por qué el Padre no se sujeta al Hijo? ¿Por qué el Padre no se sujeta al Hijo? ¿Por qué tiene que ser el Hijo? Porque él ya había mencionado claramente que él era inferior, que él era menor, y no era una referencia a su humanidad, porque en el cielo él sigue siendo hijo, y un hijo no es igual al padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el título hijo y padre? Porque en el cielo Jesús sigue siendo hijo, no fue solamente cuando estaba aquí en la tierra. Proverbios 34, ya lo cité, decía claramente una referencia al hijo. La Reina Valera 2015, la pueden buscar en línea, dice que el Señor me creó. Entonces no es una adulteración de la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los politeístas y enoteístas? Para empezar, el pastor ya admitió que él adora a 3 personas. ¿A cuántas personas tienen que adorar los politeístas? No, es que los politeístas no adoran personas, ellos adoran dioses. Pues cada Dios es único y personal en su género y contexto. Dios es persona. Entonces, si Dios es persona, los dioses paganos, por lo menos en el caso de los demonios, también son personales. Entonces, un politeísta adora a un Dios personal, acá, independientemente del Dios que sea. Y fíjense que la Biblia no dice Dios falso, dice Dios ajeno. Ese es otro punto en el que él desconoce. Muy bien, entonces el trinitario está más cerca de ser politeísta que el testigo de Jehová, porque él ya admitió que adora a 3 personas cuando le hice su pregunta. Los corchetes no son ninguna adulteración, vuelvo y repito. Porque las expresiones, por lo menos cuando usted lee el versículo capítulo 1 de Juan, dice un hombre en los primeros versículos. ¿De dónde sale un? Bueno, porque fue una añadidura debido a la gramática. El hecho que los testigos ya lo pongamos entre paréntesis no altera para nada el texto. Él tendría que mostrar con la morfosintaxis del griego de que en verdad es una adulteración. Así que queda en la mera especulación, porque una acusación no demuestra nada. Él tiene que demostrarlo con la morfosintaxis del griego. No lo hizo. Otra cosa de Zacarías, yo ya leí Juan 19:37, donde dice, y verán a aquel al que traspasaron. Verán aquel, dice el apóstol Juan. Entonces, no debería Juan, yo me imagino que si el pastor estuviera en ese tiempo, le hubiera dicho a Juan, no, mira Juan, ahí no dice mirarán a aquel, ahí dice me mirarán a mí. Estás equivocado, Juan. Entonces, el trinitario, en este caso el pastor, debería de escoger si la expresión de Juan 19:37 es la correcta o la de Zacarías. ¿Cuál de las dos es correcta? Porque hay una diferencia ahí en la Reina Valera. La diferencia está en su Biblia, no en la mía. Ahora bien, otra cosa... Colosenses 1:15 dice, vuelvo y repito, el primogénito de la creación. Si Jesucristo no forma parte de la creación, ¿por qué entonces Él es el primogénito de la creación, a no ser que lo forme? Apocalipsis 3:14 vuelve a sustentar este hecho, que Él es el principio de la creación por Dios. ¿Cómo va a ser Jesucristo el principio de la creación de Dios si Él no forma parte de la creación? Colosenses 1:15 habla de que Él es la imagen de Dios, entonces por lo tanto es Dios, ¿verdad? Pero recordemos que en la Biblia Adán fue hecho a la imagen de Dios, entonces Adán es Dios.
Adán es Dios por estar hecho a la imagen de Dios. No puede ser. Quiere decir que Adán representaba de alguna manera a Dios. Ahora, ¿de qué manera representó Jesucristo a Jehová aquí en la tierra? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando predicó su palabra y hizo su voluntad. Ahora bien, en el caso de, ¿qué más dijo? Juan 12:41. Él me pidió que leyera ese texto, ¿verdad? Ok, vamos a leer Juan 12:41. Dice Juan 12:41. Aquí está. Isaías dijo a estas cosas, porque vio su gloria y habló de él. ¿La gloria de quién vio él? Nuevamente yo refuté en un comienzo diciendo que cuando los cielos reflejan la gloria de Dios. Entonces, al yo mirar a los cielos, estoy viendo necesariamente a Dios. Cuando la Biblia dice ver a Dios, no necesariamente quiere decir en sentido literal que lo están viendo, porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto, pero a Jesucristo sí lo vieron. Entonces, realmente cuando se habla de que alguien vio la gloria de Dios, realmente está viendo a Dios. ¿O qué es lo que está viendo? Una representación de Dios, una manifestación del poder de Dios. ¿Qué es lo que están viendo? Los israelitas vieron a Dios, también dice que vieron la gloria de Dios. Tiempo. Ok, vamos a resetear. Tiempo. Vamos allá. Bien, mis últimos 10 minutos comienzan desde ya. Bueno, yo lo voy a refutar fácilmente, ¿verdad? Y él lanzó otra nueva falacia de hombre de paja diciendo que yo no toqué todas las cosas que él había dicho. En 15 minutos no se puede refutar 20, es cuestión matemática, ¿verdad? Ahora, él claro que tampoco, bueno, él no tocó casi nada de lo que yo he dicho. Casi nada de lo que yo he dicho, pero ese no es el tema. El tema es que lo voy a seguir refutando. Bien, él habló por primera vez de Juan 12:41. Vamos a ver qué dice. Isaías dijo cuando vio su gloria. Cuando vio su gloria, no la gloria. Cuando vio su gloria. Ahora, ¿qué fue lo que vio Isaías? Ya se los leí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Ahora él dice que a Dios, si se refiere al Padre, nadie lo vio jamás. Bueno, él me acaba de dar la razón, que entonces a quien estaba viendo, en este caso, Juan, ¿quién era? Era a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nada más que tocó con pincitas esto y lo que dijo fue sinceramente risible, ¿verdad? Porque aquí Isaías estaba temiendo, no porque vio una gloria, sino porque realmente él creía que estaba viendo, por supuesto, en visión, pero estaba viendo al único y verdadero Dios. Al único y verdadero Dios. Y Juan deja claro que al único y verdadero Dios que él estaba viendo era Jesucristo de Nazaret, por supuesto, en su estado divino, ¿verdad? Vamos a seguir en las cosas que él dijo. Él dice, ¿verdad?, que nosotros le hemos quitado expresiones a la Biblia, hemos puesto como en 1 Juan 5:7, creo que yo no me recuerdo bien. 1 Juan 5:7 no hace nuestra doctrina. Es más, muchas de las Biblias nuestras no tienen 1 Juan 5:7. Tú sabes que 1 Juan 5:7 depende de los textos donde se tradujeron, donde se tomaron las fuentes originales. Así que no está refutado. Ahora, donde él perdió, ¿verdad? Y debe de pensar bien en lo que dijo. Es que él dijo, yo no dije que Jesucristo no había creado. Así que él confesó que habían dos dioses creadores. Solamente Dios puede crear, porque la creación es algo que se comienza de la nada. Solamente alguien increado puede crear. Así que él ha reconocido hoy
que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, creador. Y él dijo, ¿verdad?, de que tanto creó el Padre como creó el Hijo. Ahora la pregunta es, ¿un ángel puede crear? No, claro que no. Claro que no. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Dios, porque solamente Dios puede crear. Y lo dicen aquí los testigos de Jehová. Tienen aquí en su página, no me va a dar tiempo a ponerlo. Capítulo 3, el creador de todas las cosas. Y tienen a Jehová como el creador aquí de todas las cosas. Pero le voy a leer algunos versos de la Biblia. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que no tienen excusa. Ok, todas las cosas han sido creadas por él. Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de él, existen por él y para él. A él sea gloria por siempre. Amén. Y él ha declarado que Jesús es Dios creador. Imagínate cuántos versos, ¿verdad? Pudiera yo leer. Génesis 1, del 1 al 2, donde él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vemos la creación, solamente sale a Dios creando. No vemos dos personas creando. Ahora, ¿qué pasa? Es un solo Dios. Y cuando hablo de dos personas, hablo de dos dioses. Porque él los tiene como dos dioses separados. Hay dos personas creando, sí, pero un solo Dios. Él habló de Génesis 1:26. Amén, pero un solo Dios. En el principio creó Dios, no en el principio creó Dios y creó su Hijo. Los cielos y la tierra. Además dice la Escritura que Él es el creador de todo, el ejército de los cielos y de la tierra, de todo lo creado. ¿Ok? Hebreos 3:4, quiero leérselo. Vamos a leer Hebreos 3:4, un texto bien importante aquí, para ver lo que dice. ¿Qué dice Hebreos 3:4? Entonces, ya él ha confesado que Jesucristo es Dios creador. Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y él ha confesado que Jesucristo creó. Él confesó que Jesucristo creó. Pero dice Hebreos 11:3 que todas las cosas son hechas solo por Dios. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Que él me busque dos dioses creando en el capítulo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios. En el principio creó Elohim. A ver, saber que Elohim es una palabra plural. Gloria a Dios. Ahora, él dice, ¿verdad?, que solamente el Padre recibe la gloria. No, esto es completamente falso, ¿verdad? Yo le leí que ambos reciben igualmente la gloria, absolutamente igualmente la gloria. Y se lo voy a volver a leer, Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ello, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos de los siglos, los siglos de los siglos. No dice amén, gloria a Dios. Entonces, aquí queda probable el enoteísmo de los testigos de Jehová. Tienen a dos dioses que crean. Porque para tú crear, para que alguien crear, tiene que ser increado. Porque tiene el poder de crear, es decir, es un principio increado. Tiene el poder para dar vida de donde no la hay. Solamente Dios puede crear. Él tiene que buscar de que un ser inferior a Dios puede crear. Ahí es donde falla todo lo que él ha hablado. Fíjense, todo lo que él ha hablado ya se cayó. ¿Por qué? Porque es muy fácil poner al Padre como primero. Porque Jesús era humilde con todos. Un hombre le dijo, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llama bueno?
cuando él sabía que él sí era bueno, porque en él no había pecado. Así que él sí era bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo Dios. Es decir, Jesús vino en forma de siervo y en forma de siervo él cumplió con todo lo que él hizo. ¿Ok? Ahora, volvió a citar, que ahí él sabe que está en algún problema, 1 Corintios, capítulo 15, ¿ok? Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Y él dijo algo curioso, que no importa que sea en el futuro, en el pasado, en el presente. Claro que sí importa. Claro que sí importa. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno y Jesucristo vive en el tiempo eterno, donde no hay pasado, presente ni futuro. Por lo tanto, si la Biblia lo menciona en un futuro, no está hablando de la deidad. No está hablando de la persona del verbo de Dios, en el cual no existe el tiempo. Está hablando del ser humano en el cual existe el tiempo porque tiene un cumplimiento de lo que él va a hacer. Primera de Timoteo 2:5, ser el mediador entre Dios y los hombres. Cuando todos sean en Dios ya no se necesita un mediador. Claro que sí importa el tiempo. Ahora es fácil desestimar las cosas, ¿verdad? Es fácil decir, no existe el tiempo y ya no salimos del problema ya, pero eso no es así, no funciona. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Pero tú dices que el Padre creó una parte y el Hijo otra. Pero si la Escritura dice que todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, ¿de dónde sale eso de que una partecita la creó el Padre y la otra la creó el Hijo? Oh, eso sale de la mente de un testigo de Jehová. De la mente de un testigo de Jehová. Te termino con este verso. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Léete Juan 1:1. En el principio era la palabra. Así que todo el universo fue creado por el Dios que tú mismo dijiste que era creador. Es decir, Jesucristo, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminé. Bueno, ahora quedan 2 minutos, gloria a Dios, de despedida, en los cuales ya no se puede argumentar más. ¿Me escuchas? Sí, empiezo. Ok, un momento. Ok, ahora sí. Ok. Bueno, gracias a todos por permitirme la oportunidad de haberme expresado, también al pastor por la oportunidad. Yo creo que si alguien quiere saber todas las respuestas a lo último que dijo el pastor, bueno, creo que basta nada más con retroceder el video. Este es el tiempo de despedida, mi amigo. Ya no se puede argumentar más, porque si no tengo que bajar el audio. No hagas trampas. No hagas trampas. Despídete de la audiencia. Ok, bueno, entonces como ya saben, siempre estoy al lado del pastor. Para la próxima vez soy yo el que cierra, por favor, si volvemos a debatir, claro, esa oportunidad de cerrar yo. Claro. Entonces, y el próximo tema, bueno, lo plantea usted. Oye, entonces, perfecto. Bueno, que tengan buenas noches todos y gloria a Jehová. Perfecto. Vale, que hay que darles el gloria. Ok, gloria a Dios. Bueno, espero que les haya gustado el debate, ¿verdad? Yo voy a cumplir con mis 2 minutos y hacer trampilla. Vamos a ver. Bien. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes, los que han compartido el debate, los que nos han bendecido en el super chat. Yo no les voy a recomendar nada, ni vean esto, ni vean lo otro. Simplemente compartan este video, así tengan la creencia que tengan, así sean trinitarios, así sean pues enoteístas, o sean politeístas, o sean unicitarios. Pues compartan el video y
para que sea de edificación de todos. Bueno, sin más, muchas gracias. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video. Si puedo, ¿verdad? Si puedo, pues abro otro video como siempre hago después de los debates para conversar con usted. Así que no se vayan. Estén por aquí cerquita. Amén. Y recuerden, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Like.